Vamos a continuar con nuestra exposición de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Les recuerdo que estamos examinando detalladamente las instrucciones de Pablo a Timoteo para que pusiera en orden las cosas que estaban un caos en la iglesia en Éfeso. Y la misión de Timoteo, hermanos, era guiar a la iglesia para que tuviera un funcionamiento adecuado. Según el capítulo 1, versículo 5, estas instrucciones nacieron de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Un corazón que quería lo bueno para Timoteo, su ministerio y la iglesia en Éfeso. Ese era el corazón del apóstol al escribir esta carta para su amado hijo espiritual Timoteo. Y saben, hermanos, al meditar en esta carta, me vino una pregunta a la mente. ¿Qué sentirías tú si millones de personas comenzaran a leer tu correspondencia privada? ¿Qué sentirías? Bueno, eso es lo que pasa con nuestros correos y WhatsApp. Saben que no tenemos privacidad en absoluto, ¿verdad? Todo está expuesto en los dueños de las nubes y cosas así. Pero saben, en un sentido, lo que estamos haciendo al estudiar la carta a Timoteo es justamente leer una correspondencia que era totalmente personal y privada. ¿Se dan cuenta? Porque esta es una carta del apóstol a su hijo amado. Pero una cosa que es asombrosa en el reino de Dios, hermanos, es que las cosas que son muy personales en los hijos de Dios se convierten en públicas. Eso es algo increíble. ¿Saben? En el reino de Dios, hermanos, no hay historias separadas o aisladas. Miren esto, el trato personal con Dios, con cada hombre y mujer que aparece en la Escritura, se vuelve público a los ojos de aquellos que venimos leyendo la Biblia por tantas generaciones. Eso es lo que hemos visto también en el Salmo 23 la semana pasada, ¿se acuerdan? El trato de Dios, la comunión de David con Dios, pública a nuestros ojos. Ahora, el punto de todas estas historias personales, hermanos, es que no significarían absolutamente nada si no estuvieran unidas a una gran historia. La historia del amor de Dios. Y eso es lo que vemos en las vidas de Pablo y Timoteo. Sus vidas, hermanos, no significarían absolutamente nada para nosotros si Dios no hubiera publicado en su muro del Face su trato con cada uno de ellos y con la iglesia de Éfeso. Y hermanos, lo que es verdaderamente asombroso es que cada parte de ese trato y en cada área en particular nos toca a todos nosotros en este tiempo y de manera muy personal. Dios nos habla a hombres y mujeres de esta iglesia en esta carta de una manera muy clara y personal. Ahora, esa es la maravilla de la palabra de Dios, ¿cierto? Que Dios nos habla permanentemente. Ahora, vamos a recapitular un poquito lo que ya hemos visto de esta carta, porque nuestra mente es débil, nos olvidamos las cosas. Hemos visto en el capítulo 1 las instrucciones del apóstol Pablo para corregir las falsas doctrinas que los falsos doctores de la ley habían introducido en la iglesia en Éfeso. También hemos visto cómo Dios tuvo tanta misericordia de Pablo que habiendo sido un blasfemo lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Ahora eso, hermanos, ya es como ver la gracia de Dios en una gran pantalla 4K. ¿Saben lo que es eso, no? Una nitidez increíble. Esa es la tecnología que hablan ustedes. Entonces, la gracia de Dios viendo de una manera increíble que habiendo sido Pablo un blasfemo, Dios lo puso en el ministerio. Ahora también vimos cómo los hombres tenemos que levantar nuestras manos santas para orar en todo tiempo y lugar. Y cómo las mujeres deben corregir su actitud rebelde en sus hogares y en la iglesia, aprendiendo a vivir según el diseño de Dios.
Las mujeres cristianas tienen un llamado sublime de parte del Señor, criando hijos piadosos para Dios. Y en nuestro último estudio de Timoteo, hermanos, hemos comenzado a explorar el glorioso llamado de Dios para los hombres, un llamado al ministerio pastoral. Y hemos visto un poquito de la labor para guiar a la iglesia con la autoridad que el Señor le ha delegado a los pastores para velar por el bienestar espiritual de la iglesia, no por obligación, sino voluntariamente. Vimos también que el costo de este llamamiento es morir a las aspiraciones personales, y cuando un hombre es llamado al ministerio pastoral, también es llamado junto a su familia. La esposa del pastor no puede quedar fuera de este llamado, porque si no entiende este llamado, hermanos, no solamente va a ser un tropiezo para su esposa, para su esposo, para su familia, sino también va a ser un tropiezo para la vida de toda la iglesia. Y esa es la razón por la que Pablo describe el diseño de Dios para la mujer en esta carta. Ahora, les recuerdo también que en nuestro anterior estudio hemos visto 4 de las motivaciones erróneas que impulsan a muchos hombres a desear el ministerio. Hemos visto las motivaciones del dinero, el prestigio, la envidia y también el poder. Y vimos que esas motivaciones son muy antiguas en el pueblo de Dios, y hemos citado algunos ejemplos que la misma Escritura nos da. Y esa es la razón por la que todos como iglesia debemos orar fervientemente al Señor para que sea Él quien levante varones conforme a su corazón en esta iglesia. Así que quiero preguntar, ¿quiénes han estado haciendo eso? 1, y los demás hermanos están a tiempo de arrepentirse. 2, ahí tenemos. Hermanos, nuestro deber como creyentes, como miembros de esta iglesia, es orar porque el Señor levante hombres conforme a su corazón. Esa es una necesidad tremenda que tenemos como iglesia. Así que no os olvidéis, os ruego. Ahora, es con todo esto en mente que hoy vamos a continuar meditando en el llamado de Dios para los hombres, en la esperanza de que como iglesia entendamos la manera que el Señor quiere que funcionemos. Así que vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestros rostros. Señor, queremos darte gracias por esta mañana, porque una vez más vemos que tus misericordias se han renovado. Una vez más podemos venir como tu iglesia para exaltarte, para adorarte, para presentarte nuestras alabanzas, Señor, porque no hay nadie más digno que tú para ser alabado y exaltado. Señor, gracias porque nos das el enorme privilegio de adorarte. Gracias por tu Hijo, Señor, porque es por medio de Él que nos podemos acercar delante de tu trono. Gracias por aceptarnos, Señor. Gracias por oír nuestras oraciones, nuestras necesidades de cada uno de nosotros. Señor, y hoy al estudiar este texto, queremos pedirte, como iglesia, unánimes, que seas tú quien levante hombres de este lugar, hombres conforme a tu corazón, hombres que amen tu palabra, hombres que amen tu iglesia, Señor, y que tú los muestres delante de este pueblo, con evidencias claras de que eres tú quien los está llamando. Padre, nos encomendamos esta mañana en tus preciosas manos. Ministra nuestros corazones, inflama nuestros corazones de pasión por tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a Timoteo, la primera epístola de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar,
no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a examinar nuestro texto, hermanos, de acuerdo a nuestro bosquejo en los boletines. En primer lugar, vamos a ver la aspiración del corazón del pastor y en segundo lugar, la obra que el pastor debe hacer. Ahora, antes de exponer el texto, quiero anunciarles que nos vamos a detener solamente en el versículo 1, hermanos. No vamos a exponer todo el texto de los 7 versículos, porque es muy necesario que nos detengamos a reflexionar en la aspiración del corazón y un par de las facetas del trabajo del pastor antes que examinar el carácter y la conducta del pastor. Es necesario hacer esto porque de esta manera es que vamos a apreciar con mayor objetividad el llamado de Dios al ministerio, porque en nuestros días el llamado al ministerio pastoral se ha convertido en un juego de intereses humanos y el mundo, la cultura del mundo se ha introducido en la iglesia y ha distorsionado completamente este llamado. Entonces, no solamente hay una fuerte crisis en un entendimiento bíblico de lo que es el cristianismo, sino también tenemos una crisis respecto a los conceptos básicos para el liderazgo de la iglesia. Así que vamos a comenzar con la aspiración del corazón del pastor. Versículo 1, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Una cosa en la que necesitamos meditar los hombres es que muchas veces nuestras motivaciones que parecen ser buenas, generalmente esconden pequeños monstruos ávidos de alimento y crecimiento para luego tomar y dominar el escenario. Y la película Jurassic Park es una excelente ilustración de eso. ¿Vieron la película Jurassic Park? Un filántropo multimillonario que consigue unos científicos para poder clonar a dinosaurios y hacer un parque de diversiones. ¿Vieron eso, no? Ahora, ese parque de diversiones, ¿en qué termina? En un parque del desastre, ¿verdad? Bueno, hermanos, esa es una ilustración de cómo ocurre en la misma iglesia cuando hombres carnales pretenden tomar posiciones de liderazgo. Los resultados son catastróficos. Ahora, la Biblia está llena de ejemplos y la historia de la iglesia lo muestra de manera abundante, hermanos. Una y otra vez los hombres que no son llamados al ministerio por el Señor han causado desastres en la vida de la iglesia. Y esa es la razón por la que necesitamos seguir meditando en este asunto de las aspiraciones y las motivaciones. Porque, hermanos, el pecado ha impactado de tal manera nuestro corazón que Jeremías dice que no hay otra cosa debajo del cielo, nada más engañoso y perverso que nuestro propio corazón. Y el Señor Jesús dice que del corazón es de donde surgen, de donde salen los malos deseos. Entonces, mientras nuestra cultura nos presenta el corazón como un símbolo de amor, la Biblia nos está mostrando que el corazón en realidad es la fuente de la maldad. Así que los jóvenes aquí que reciban corazoncitos de enamoramiento, ya saben que eso no es verdad. El corazón es la fuente de todos los males. Ahora, la Escritura también nos dice que Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, nos hizo con facultades verdaderamente impresionantes. Dios nos dio la capacidad para pensar, para hablar, para sentir, para anhelar, pero también para necesitar. Como criaturas, todos tenemos la necesidad innata de buscar significado, propósito y realización en nuestra vida. Ahora, el problema fundamental no es la búsqueda en sí misma, hermanos,
sino la forma, los medios y la meta de la búsqueda que cada uno de nosotros tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado ha nublado de tal manera nuestra percepción de la realidad que queremos buscar significado, propósito y realización a nuestra manera y no a la manera de Dios. Ese es nuestro mayor problema. Y eso es lo que hicieron Adán y Eva en el principio. Apenas ellos pecaron, la raíz misma de ese problema, la Escritura la identifica como la rebelión, como la rebeldía. Ellos rechazaron la autoridad de Dios en sus vidas. Se rebelaron y como consecuencia de esa rebelión, la consecuencia de esa rebelión fue haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando ellos hicieron eso, comenzaron a redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Aun cuando Dios ya había definido lo que es bueno y lo que es malo. Ahora ese es el problema de todos nosotros. Porque todos los descendientes de Adán y Eva rechazamos todo tipo de autoridad sobre nuestras vidas. Y hermanos, estoy mencionando todo esto porque en realidad ese era el problema de fondo en la iglesia en Éfeso. El conflicto entre la autoridad y la rebelión. Ese es el telón de fondo de esta epístola. Los falsos maestros, las mujeres y hombres que querían hacer como bien les parecía cada uno, estaban en la iglesia de Éfeso. Ellos querían hacer las cosas en la iglesia conforme a su propio criterio, sus gustos y preferencias personales. Y por supuesto, eso provocó todo el desorden en la iglesia. Ahora, el problema en la iglesia no solamente era la falsa doctrina que los judaizantes habían introducido, hermanos, sino que cada uno quería hacer las cosas a su manera. Las mujeres rechazaban y usurpaban la autoridad de sus maridos, no solamente en sus casas, sino también en la iglesia. Y los hombres querían llegar al ministerio por las razones y motivaciones equivocadas. Entonces, la rebelión era el problema por debajo de todos los demás problemas en la iglesia en Éfeso. Y por eso Pablo tiene que delegar su autoridad apostólica a su discípulo Timoteo para que corrigiese todo el desorden que se había generado en la iglesia. Ahora, miren qué importante es notar esto, hermanos. Cuando Pablo comienza a escribir su carta a Timoteo, le dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús. ¿Saben qué? Hay preguntas que necesitamos hacernos aquí, porque ¿qué necesidad había de citar su autoridad apostólica, Pablo, si le estaba escribiendo a su hijo Timoteo? ¿Por qué lo hizo? Miren, ya sabemos que esta era una carta totalmente personal, ¿cierto? ¿Por qué él como padre está mencionando su autoridad apostólica? Imagínense a nuestro hermano Franco, conocen a su hijito, ¿no ve? Franklin, que él le diga: hijo mío, con la autoridad apostólica que Dios me ha delegado, te ordeno que tiendas tu cama. No hay necesidad de eso, ¿verdad? Él es su padre, hay una obediencia, el hijo tiene que obedecer. Pero entonces, ¿por qué Pablo está citando esto? ¿Acaso Timoteo no conocía su autoridad espiritual, hermanos? Por supuesto que sí. Ya hemos visto que Timoteo estuvo con Pablo viviendo todas las cosas duras del ministerio. Y conocía muy bien la autoridad apostólica. Y de hecho, la vida de Timoteo es un testimonio vivo de que vivía sujeto a esa autoridad. Entonces había necesidad de una introducción tan solemne en una carta tan personal, hermanos. Yo digo que sí, porque es el Espíritu Santo el que inspiró esta carta. ¿Recuerdan eso, verdad? ¿Por qué la inspiró de esta manera? No olvidemos que Pablo le escribe a su hijo Timoteo para que su hijo Timoteo reciba la autoridad apostólica, pero también sabemos que esta carta no solamente la leyó Timoteo, sino toda la iglesia en Éfeso. Y todas las iglesias que estamos en la historia. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos estudiantes de esta carta. Ahora,
La razón por la que el Espíritu Santo inspiró esta introducción es porque el asunto de la autoridad espiritual es crucial para la vida de la iglesia, hermanos. Pablo recibió la autoridad apostólica del Señor y es esa misma autoridad que le delegó a su discípulo Timoteo para que corrigiese todo el desorden doctrinal y de conducta que se había introducido en la iglesia. Entonces es aquí, hermanos, a la sombra de esta doctrina bíblica, que es la autoridad espiritual, que necesitamos acampar por un momento. Así que vamos a comenzar por la definición. ¿Qué es autoridad? La palabra autoridad se deriva de la palabra autor. ¿Y saben qué, hermanos? No es una casualidad que la Biblia comience diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entre las muchas cosas que ese versículo nos está transmitiendo, hay una esencial que nos interesa esta mañana. Y es que Dios es el autor de todas las cosas, de toda la creación. El diccionario Bacon dice: Dios es el autor con A mayúscula, el creador, la primera causa, el principio y el fin de todo. Ahora, por si fuera poco, la palabra autoridad está asociada a la fuerza, potencia y jerarquía. Y a esto se añade el concepto de legitimidad. Es decir, Dios es la autoridad absoluta, definitiva y legítima sobre todo su universo. Eso es autoridad. Y Él, como es la autoridad absoluta, delega toda autoridad menor en la creación por un aspecto de su soberanía. Y esa es la razón por la que Romanos 13 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Y hermanos, eso quiere decir que Dios es el que delega autoridad en sus criaturas. Eso es lo que vemos no solamente en el Génesis. Por ejemplo, cuando Dios le delega autoridad a Adán para administrar la creación. Pero Adán falla. Y cuando falla, vemos que después del diluvio, Dios le otorga nuevamente la autoridad a Noé. Y luego vemos que esa autoridad es transmitida a los patriarcas de Israel, posteriormente a las cabezas de las tribus de Israel. Luego Dios llama a hombres para que en su nombre guiaran al pueblo. Y ahí tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos los jueces, tenemos los reyes y los profetas y los sacerdotes. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que el Señor Jesús es quien tiene toda autoridad para perdonar pecados. Él tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre el sábado, sobre la vida y también sobre la muerte. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús es el que tiene toda esa autoridad. Pero al terminar su ministerio terrenal, resulta que Jesús les dice a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es ahí cuando vemos que Cristo está delegando su autoridad a sus discípulos y también a su iglesia. No olvidemos que aquí el Señor les entregó la autoridad para ir y predicar el Evangelio, a ser discípulos, enseñándoles a obedecer lo que Él había mandado. Pero previamente a esta escena, vemos que en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, el Señor Jesús entrega las llaves del reino, no solamente a Pedro, sino a toda su iglesia. ¿Se dan cuenta? Y esas llaves del reino son para que la iglesia desatara todo lo que quiere que sea desatado en el cielo. Y para que atara en la tierra todo lo que quisiera ser desatado ahí en el cielo. Ahora, Dios ha puesto, hermanos, autoridades en diversas esferas de la sociedad. Pero la que hoy estamos estudiando es la autoridad espiritual, porque esa es la que nos atañe de acuerdo a nuestro texto. Entonces quiero volver a repetir. En esta carta a Timoteo, el telón de fondo es el tema del conflicto entre la autoridad y la rebeldía, hermanos. Eso tiene que quedarnos muy claro. Y quiero enfatizar también el hecho que el Señor Jesús le delegó su autoridad al apóstol Pablo, y luego el apóstol Pablo le delegó esta autoridad apostólica a Timoteo para poner en orden
Una iglesia que estaba totalmente desordenada e irreverente y más estaba caminando como el mundo que como la esposa santa del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿se imaginan ustedes a una novia caminar en el día de su boda hacia el altar con su vestido blanco, pero todo manchado de lodo? ¿Se imagina eso? Qué agradable escena, ¿cierto? Piensen que esta novia está dirigiéndose a la boda con el más noble de todos los príncipes. ¿Ustedes creen que el príncipe querría recibir a su esposa así? Toda manchada. Ahora su esposa esta novia, ¿querría presentarse así delante de su príncipe, delante de su esposo? Por supuesto que no, hermanos. No querría. Entonces vean esto, hermanos. El pecado no solamente afea a la novia, que es la iglesia, sino por sobre todo deshonra al novio, que es el Señor Jesucristo. Ahora esa es la razón por la que el apóstol Pablo instruye a Timoteo que ordene todo el desorden en Éfeso. Y lo que le está diciendo en otras palabras, hermanos, Timoteo, querido, tienes que limpiar el vestido de la novia. ¿Ven eso? Esa es una cosa hermosa, hermanos. Timoteo debía sacar de ese vestido todas las manchas e impurezas que la novia se había hecho en su camino hacia el altar. Y por eso Pablo, ahí en el versículo 5 del capítulo 1, dice que este mandamiento había nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Ahora, hermanos, quiero mostrarles que este mandamiento tiene el mismo espíritu con el que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, ahí en 2 Corintios capítulo 2. Dice Pablo a los Corintios: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, ese es el corazón de un pastor. Esa es la verdadera motivación de un pastor. Los pastores que aman al Señor quieren presentar a la novia impecable delante del esposo más maravilloso que alguien pudiera imaginarse. Del único que es maravilloso. Ahora, ¿saben qué? La historia de Esther en el Antiguo Testamento, hermanos, es un maravilloso cuadro que habla de cómo la novia debe presentarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recuerdan ese libro, verdad? El libro de Esther. Esther no se presentó así nomás delante del rey, hermanos, y él era un rey terrenal. Se pasó un año embelleciéndose para presentarse delante de ese rey. Un tratamiento de belleza era digno de un rey. Ahora, todo lo que queremos los pastores, hermanos, es eso: limpiar a la esposa, embellecer a la esposa. Y si se pudiera decir, enamorar a la esposa de alguien que realmente es maravilloso, contándole las virtudes de aquel esposo que es incomparable, del único que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y la pregunta es, ¿qué rey en la historia de la humanidad hizo eso? No tenemos ninguno. No tenemos ninguno. Ahora, ¿saben? Aquí hay otro punto para reflexionar. Y desde otro ángulo diferente al de Esther. Hermanos, ¿valía la pena la novia? ¿Ustedes creen que valía la pena? Veamos lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 2. Pero tú eres como una ramera con muchos amantes, porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Alza tus ojos a las alturas desoladas y mira. ¿Dónde no te has prostituido? Junto a los caminos te sentabas para ellos como el árabe en el desierto, y has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. ¿Valía la pena la novia, hermanos? Absolutamente no. Porque espiritualmente hablando,
Todos nosotros fuimos como prostitutas a la orilla del camino que fornicamos con cada ídolo que se presentaba en nuestra vida. Esa es una realidad. Entonces, amados hermanos, esta historia de amor no es como la historia del príncipe y la cenicienta. ¿Saben? El príncipe tenía de qué enamorarse de esa niña. Ella era hermosa, dice el cuento, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, ¿de qué podría enamorarse el Hijo de Dios, el príncipe de paz, el deseado de todas las naciones, el más hermoso de todos los hombres sobre quien la gracia fue derramada? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Tenía algo de qué enamorarse? Absolutamente no, hermanos. Nuestro origen es inmundo, nuestra cuna llena de suciedad. Entonces escuchen cómo prefigura nuestro origen el profeta Ezequiel, por si fuera poco, por si no se les ha quedado claro lo que dice Jeremías. Ezequiel 16, así dice el Señor, Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, no fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije mientras estabas en tu sangre, vive. ¿Ven eso, hermanos? ¿Y no es verdad que todos nosotros estábamos revolcándonos en nuestra inmundicia? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos dijo, vive. Y hermanos, ¿qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese? Bueno, es el amor de Cristo. Y hermanos, cuando ese amor inflama nuestro corazón y ocupa nuestra mente, lo hace de un modo arrollador. Pablo, al escribir Romanos, estaba impactado, estaba atónito de este amor. Y por esa razón, él dice, y con este amor, ¿quién pues nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez, o peligro, o espada? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Hermanos, Pablo entendió el amor de Dios en Cristo. Y él no podía estar más atónito ni asombrado. Hermanos, Pablo fue cautivado por ese amor y por eso dice que el mandamiento que le está dando a Timoteo es nacido de un corazón limpio, de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Así que la aspiración, la motivación, la esperanza, el gozo, pero también el sufrimiento de un pastor es predicar para que la iglesia se enamore y ame de aquel que descendió desde su trono para amarnos como nadie más lo hizo, lo hace o lo hará alguna vez en el futuro. Nadie más que Él. Ahora, esa debe ser la aspiración del hombre que Dios llame al ministerio pastoral. Debe saber que eso es lo que hará toda su vida, limpiar a la novia, embellecer a la novia con la palabra de Dios, para presentarla como una virgen pura delante del Señor que entregó su vida por ella. Hermanos, el novio ya está en el altar, está esperando a la novia. Esa novia era una ramera, ahora es la novia del Cordero y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino resplandeciente para recibir al Rey. Y hermanos, ¿acaso no es este el amor más loco, profundo e incomprensible que existe debajo del cielo? Absolutamente sí, hermanos. No existe un amor más grande que este. Entonces, hermanos, noten que esa no solamente es la aspiración del hombre que quiere llegar al pastorado, sino también que eso comienza a describir su trabajo. Y de eso vamos a hablar en nuestro segundo punto.
nada más que en una nueva faceta, la obra que el pastor debe hacer. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Una cosa a las que nos conduce este versículo, hermanos, es saber claramente que el anhelo no basta. Las intenciones no bastan. Es con la obra que se desea hacer que se completa el cuadro. Recordemos que en Éfeso, una vez más, habían hombres que amaban el púlpito, pero no amaban a la iglesia. Pero el texto nos está diciendo que el hombre que Dios llama al pastorado no es alguien que ama el cargo y la reputación que viene con ese cargo. El hombre que Dios llama al pastorado es alguien que ama por sobre todas las cosas al Señor Jesucristo, pero también la obra. Ama la iglesia. Miren cómo enfoca Pablo este asunto desde lo interior hacia lo exterior, hermanos. El anhelo está en el interior, ¿cierto? Pero Pablo sabe que nuestro corazón es engañoso. Y sabe que nosotros no podemos confiarnos solamente en los anhelos de nuestro corazón. Y por eso nos llama hacia afuera y nos dice que el amor a la obra es lo que va a confirmar ese llamado aquí adentro. El anhelo. Eso es algo maravilloso. El anhelo es totalmente subjetivo, está dentro del corazón. Y sabemos por la Escritura que el corazón es más engañoso que cualquier cosa. No podemos fiarnos del anhelo de nuestro corazón, hermanos. Y saben, cualquiera puede anhelar el ministerio, pero si ese anhelo no viene acompañado por un trabajo arduo y amor por la obra del Señor, ¿saben qué es? Solo codicia. Solo codicia. Es un pecado, es un desorden. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, muchos hombres primero quieren el cargo y después dicen que van a trabajar. Ahora, ese es verdaderamente un problema, hermanos, porque esa es la evidencia de su codicia, no del llamado de Dios. El hombre que tiene el anhelo genuino puesto por Dios en su corazón, se pone a trabajar primero, aún sin tener el cargo. Esa es una evidencia contundente, hermanos. El hombre llamado por Dios primero se pone a trabajar en la obra sin esperar ningún tipo de reconocimiento ni está esperando un cargo. Lo que mueve su corazón es el amor a Cristo y el servicio a su iglesia. Lo que mueve su corazón es la necesidad de otros. No es su necesidad de ser reconocido. Ese es un auténtico hombre que está siendo llamado por Dios. Ahora, hermanos, vean cómo el anhelo por el púlpito sin amor por la obra es solamente producto de la carnalidad. Vean qué importante es tener claro el asunto de las motivaciones. Pensemos en el propio Timoteo, hermanos. Timoteo estaba trabajando arduamente con Pablo en la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Saben cuánto tiempo trabajó Timoteo? Antes de que fuera pastor en la iglesia de Éfeso. Eso es hermoso. 14 años más o menos trabajando con Pablo arduamente, viviendo lo peor del ministerio, hermanos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Timoteo estaba buscando el cargo de pastor? Por supuesto que no, hermanos. Él amaba la obra de Cristo. Y después de 14 años, él recién accedió al ministerio. El corazón de Timoteo estaba puesto en la obra, no en el cargo. Ahora, hermanos, es obvio, totalmente obvio, que cuando Pablo vio que ese amor de Timoteo inflamaba su corazón, es cuando le ordenó como pastor en la iglesia de Éfeso. ¿Ven eso? Hermanos, la Escritura es tan clara en ese sentido. A mí me maravilla. Tan claras las evidencias de los hombres que están llamados a pastorear la iglesia. Ahora, cuando lo delegó a pastorear la iglesia en Éfeso, otra vez, Pablo le delegó su autoridad apostólica porque sabía que Timoteo tenía un enorme trabajo por delante para corregir todo lo que estaba mal en la iglesia. Falsos maestros, mujeres y hombres que no reconocían la autoridad espiritual y querían hacer en la iglesia como bien les parecía. Hermanos, Timoteo tenía que ser el guardián del orden en esa iglesia totalmente desordenada y caótica.
debía corregir a todo aquel que se opusiera al orden que Dios había dispuesto para su iglesia. Entonces vean que gran parte del trabajo de Timoteo, de lo que tenía que hacer Timoteo en la iglesia, era básicamente corregir. Ahora, eso es lo que Pablo le instruye a Timoteo nada más al comenzar la carta. Y es bien interesante que casi al finalizar la carta, en el capítulo 5, le dice Pablo a Timoteo que a los que persisten en el pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahora, hermanos, el trabajo de un pastor tiene muchas facetas, pero corregir parece ser la más importante y la más notable, porque no en vano aparece esta instrucción nada más al empezar la carta a los pastores, que son Timoteo y Tito. Escuchen lo que dice, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 3 de la carta a Tito. Dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Ven eso? El trabajo de Timoteo, el trabajo de Tito, era corregir lo que estaba mal en la iglesia. Entonces, no es casualidad que esta introducción de corregir aparezca en primer lugar en las cartas que están dirigidas a los pastores. La corrección de lo que está mal es parte del trabajo del pastor. Pero ¿saben qué es, hermano? Lo más rechazado en la iglesia actual es justamente la corrección. Es justamente la corrección. Y por esa razón, los pastores tenemos enormes tentaciones de no corregir nada y caerle bien a todo el mundo. ¿Saben eso? Tenemos esa enorme tentación, hermanos. Porque sabemos que cuando corregimos, hay gente que se va a ir de la iglesia. Porque la gente detesta la autoridad, la gente detesta la corrección. Ahora, escuchen esta reflexión de del mismo apóstol Pablo, cuando sabe que hay esa tentación en el corazón de un pastor. Dice Pablo, reflexionando: si yo buscara el favor de los hombres y no el de Dios, si yo me esforzara en agradar a los hombres y no a Dios, si yo quisiera hacerles más agradables a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. ¿Ven eso? Hermanos, en Gálatas vemos que Pablo tiene que corregir, tiene que reprender a otro apóstol que es Pedro. Y lo hace directamente, sin tapujos. Ahora, la carta a los Gálatas, hermanos, es una carta tremendamente correctiva, una carta durísima, tan dura que Pablo en el capítulo 3 les dice: Gálatas insensatos. Ahora, es una palabra bien fuerte. ¿Saben? La NBI traduce esto: Gálatas torpes. La NTV dice: Gálatas tontos. Y todas las veces está con signos de exclamación, hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, a la luz de esta cultura en la que vivimos, podemos decir: pucha, qué duro es este apóstol. Este hombre no conoce el amor de Dios. Saben, hermanos, desde que hemos empezado a estudiar esta epístola, estuve meditando mucho en este asunto de la corrección. Y en cuán mal vista es en estos días. Vivimos en una cultura empapada y emborrachada de ego y autoestima. Y hermanos, hemos experimentado en la iglesia que siempre que hemos corregido, el efecto ha sido contrario. Ha sido negativo. Muchos se han ido de la iglesia porque no aceptaron la corrección. Y por esa razón yo he escuchado murmuraciones de algunos: en esta iglesia hay algo mal, porque mucha gente se está yendo. Y sí, claro que sí, está mal. Muy mal. La gente que ha venido a producir desorden a esta iglesia se ha ido. Porque hay alguien que se opuso a ese desorden, hermanos. Ahora, claro, yo como pastor muchas veces me cuestiono tantas cosas de la iglesia, del ministerio, y necesito reflexionar en estas cosas. ¿Me estaré equivocando? ¿Dónde es que hay que aflojar? ¿Dónde es que hay que apretar?
Obviamente duele cuando ves que muchos no están más con nosotros. Así que justo en medio de esta desazón en mi corazón, hermanos, porque yo les abro mi corazón ahora, porque es doloroso ver gente que ha estado contigo que ya no está más. Eso creo que hace sufrir a muchos aquí. Pero particularmente a mí, hermanos, eso me parte el corazón y me cuestiono tantas cosas. Entonces, en este tiempo en que mi corazón ha estado así, medio decaído, justo me llegó un artículo de la Iglesia Bautista de la Gracia que está en Estados Unidos. Estoy en un grupo de WhatsApp de muchos pastores y el pastor Jorge Altieri me hizo llegar un artículo y saben, ese artículo me ayudó a entender tantas cosas por las que pasamos como iglesia. Hablé de eso con el ministerio de varones hace un tiempo y lo envié a los grupos de la iglesia para que reflexionaran. ¿Quiénes leyeron ese artículo? Lo que aprendimos, ¿se acuerdan? Lo que aprendimos de la plantación de iglesias. Ahora, los que no quieren leer, los que no han tenido tiempo de leer eso, lean, hermanos, están en los grupos. Es un artículo excepcional. Y los que no leen van a ir al purgatorio, ¿sabían eso, no? Es un excelente artículo. Pero saben que quiero citar nada más el inicio de este artículo. Dice el pastor Altieri: muchos que andaban orando y buscando una iglesia de sana doctrina ya no están. ¿Por qué? Porque su versión de la sana doctrina no incluía el compromiso, la integridad personal y el sometimiento a una iglesia local. Así comienza el texto. Y a medida que yo lo leí, hermanos, realmente me sorprendió muchísimo que los problemas que pasamos nosotros como iglesia bebé son los mismos que pasan todas las iglesias en el mundo. Eso es increíble. Sin importar la cultura, la zona geográfica, sin importar los estratos sociales, ni el idioma, nada. Entonces dije, wow, no somos los únicos. Como si eso fuera un consuelo también, ¿no? Pero en realidad no es un consuelo, hermanos. Porque el mal de muchos es el consuelo de tontos, dice el refrán. Ahora, para no hacer larga la cosa, lo que el artículo muestra es el común denominador entre la iglesia de Estados Unidos, nosotros, y la iglesia en Éfeso. Todos tenemos un común denominador. Hermanos, la iglesia que estaba pastoreando Timoteo es tuvo el mismo problema de rechazo a la autoridad. La raíz del problema es nuestra naturaleza rebelde. Ahora, con todo este trasfondo que les he puesto, hermanos, ¿ustedes creen que todos estos rebeldes en la iglesia de Éfeso aceptaron la corrección? ¿Creen que tomaron en cuenta que este mandamiento fue nacido de un corazón puro, de una fe sincera y de una limpia conciencia? No, hermanos. El corazón duro, el corazón de piedra, no acepta la corrección y no puede ver con claridad que en realidad la corrección viene del Señor. No lo puede ver. Ahora, si eso fue verdad en aquel tiempo, hermanos, ¿cuánto más en nuestro tiempo y en medio de una cultura ultra egocéntrica en la que vivimos? Miren, muchos cristianos dirían que Pablo es un hombre sin amor, al instruirle a Timoteo que reprenda a los que persisten en pecar. Además, ¿cómo es posible que a los Gálatas les diga insensatos, torpes y tontos? ¿Ven qué falta de amor es esa, hermanos? Lo normal es que la naturaleza pecaminosa no recibe la autoridad y la corrección como algo bueno. Y ustedes como padres han comprobado eso con sus hijos, ¿cierto? Cuando le dices a tu hijo, ¿quieres corregir? ¿Quieres poner? Ya, hijo, vamos a dormir, se apaga la tele o le quitas el celular. ¿Qué pasa? Malo, papá, malo, ¿o no? Esa es la naturaleza pecaminosa, hermanos. Está en nuestros genes. Los padres sabemos que tú no les enseñas a tus hijos a ser rebeldes. Ellos nacen rebeldes, tal como cada criatura en este mundo. Ahora, esa es la razón por la que la corrección es tan necesaria en la iglesia, hermanos. Ahora, esa corrección viene por la predicación del Evangelio.
Y hermanos, en el Evangelio hay dos elementos inseparables, que son la fe y la obediencia. Hermanos, la verdadera fe es la que produce obediencia. Sin fe verdadera no existe obediencia. Eso es algo que necesitamos tener claro. Y sin obediencia tampoco hay fe. Entonces el asunto de ser cristiano no es solamente creer, sino también aprender a obedecer, hermanos. El Señor Jesús en la Gran Comisión dijo eso, que enseñemos no solamente la fe en su nombre, sino que enseñemos la obediencia a todas las naciones. ¿Ven eso? Es inseparable, hermanos. Ahora, por esa razón, Pablo, al escribirles a los romanos, les dijo que la gracia y el apostolado son para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Y que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el Evangelio es el poder de Dios para derribar la rebeldía de un corazón idólatra que lo único que quiere es vivir bajo sus propios términos y hacer lo que sus deseos le demanden. Ahora, ¿saben qué? La gente que se asocia a un club lo hace porque un club está hecho para satisfacer a sus socios. ¿Sabían eso? Ahora, lo loco de todo es que muchos cristianos vienen a la iglesia pensando que este es un club. Pensando que pueden hacer lo que quieren y demandar lo que quieren. Y todos tenemos que decir sí en aras del amor. Pero hermanos, no hay nada más distorsionado que eso. No hay nada más distorsionado que eso. En la iglesia, hermanos, venimos a aprender reverencia a un Dios que es terriblemente santo. ¿Saben? En la iglesia es donde uno viene a aprender a morir a uno mismo. Y hermanos, el pastor no está para correr detrás de nadie para satisfacer sus caprichos ni sus preferencias. No estamos para eso, hermanos. Estamos para enseñar la fe y la obediencia. Eso es fruto. Eso es fruto en la vida del cristiano. Ahora, hermanos, miren qué importante es que tengamos claro que el telón de fondo de la carta a Timoteo nos está mostrando el conflicto entre la autoridad y la rebelión. Timoteo y Tito fueron delegados con la autoridad del Señor para poner orden en la iglesia. Y digo, ¿por qué hay ese énfasis? ¿Por qué este énfasis en el orden? ¿Saben por qué? Porque, amados hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios se revela como un Dios de orden. Hermanos, miremos a la creación. El universo funciona con leyes que Dios ha establecido para que todo esté ordenado. Entonces vemos las estrellas, vemos el sol, vemos la luna, vemos los planetas y todo está en orden. Las mareas en este mundo, todo tiene un orden. Al mar Dios le dijo, de aquí no pasarás. Y el mar es obediente, hermanos. Todo lo que hay en nuestro planeta obedece a un orden que Dios ha establecido en su sabiduría. Cada cosa está en su lugar. Todo obedece a un orden establecido por Dios. Y hermanos, si Dios puso orden en su creación, ¿acaso también no quiere ponerlo en su iglesia, hermanos? Claro que sí. Hermanos, piensen que el pecado trajo caos y anarquía a la vida del ser humano. Entonces, miren, en este sentido, la redención no es otra cosa que poner las cosas en orden. ¿Se dan cuenta de eso? La redención no es otra cosa que el plan de Dios de poner las cosas en orden, porque todo se ha desordenado por el pecado. Entonces Timoteo y Tito no solamente habían sido puestos como pastores, como delegados apostólicos en la iglesia en Éfeso y en Creta, sino para corregir el caos y la anarquía que habían hecho estragos en esas iglesias. Y hermanos, lo propio ocurrió en la iglesia de Corinto. El culto se había convertido en una bacanal y Pablo tiene que escribir en su primera carta
este principio que es vital que todos nosotros entendemos. Y dice, Dios es un Dios de orden. Ahora, hermanos, ¿saben qué? Casi todas las cartas en el Nuevo Testamento son correctivas. Son correctivas. Las cartas, casi todas las cartas en el Nuevo Testamento son correctivas. Vean qué énfasis tiene el Evangelio correctivo para las iglesias, hermanos. Eso no es una casualidad, hermanos. No es una casualidad. El Evangelio tiene una función correctiva y preventiva. Ahora, miren qué importante es que tomemos en cuenta este principio. La iglesia es el lugar donde adoramos al Dios de orden. ¿Ven eso? Dios es un Dios de orden y aquí aprendemos a adorarlo. Ahora, el pecado siempre trae desorden y el mayor de los desórdenes, hermanos, ¿saben cuál es? Es que el hombre se ponga al centro del universo y piense que él es el centro del universo. Ese es el mayor de los desórdenes. El hombre se pone como Dios. Ahora saben, hermanos, hasta la Edad Media, la concepción del universo se basaba en la teoría de Ptolomeo. ¿Saben eso, no? Ellos pensaban que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. Eso se llama geocentrismo. Esa manera de ver el universo, hermanos, duró 13 siglos en la humanidad. Hasta que Nicolás Copérnico cuestionó el universo ptolemaico y formuló la hipótesis que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Galileo Galilei confirmó esta hipótesis cuando introdujo el telescopio en la observación del universo. Y la Tierra dejó de ser el centro del universo. Ahora, quizás algunos están pensando, ¿qué tiene que ver la astronomía con nuestro estudio de Timoteo, cierto? Bueno, aparte de que muchos están en la luna, tiene que ver con que los hombres concebimos la vida de la misma manera que los antiguos astrónomos, hermanos. Pensamos que somos el centro del universo. Y es Dios y su iglesia quienes tienen que girar a nuestro alrededor. Pero hermanos, esa es una mentira del diablo. Y es tan bien acogida por nuestro corazón idólatra. Ahora, esa manera de concebir la vida dura hasta que verdaderamente nos encontramos con el Evangelio del Señor Jesucristo, que nos dice que en realidad nada gira a nuestro alrededor. Hermanos, el Evangelio nos dice que todo gira alrededor de Cristo. Y nosotros debemos acomodarnos a eso. Ni Dios ni su iglesia van a girar alrededor nuestro. El hombre no es el centro del universo, hermanos. Entonces, así como la tierra fue destronada de su posición geocéntrica, así es imperioso que todos nosotros seamos destronados también de nuestra posición antropocéntrica, porque es falsa. No somos el centro del universo. El centro del universo es Cristo y todos nosotros debemos girar a su alrededor. Ahora miren esta conexión que es impresionante. ¿Tenemos en la iglesia mujeres que no se sujetan a la autoridad? Por supuesto que sí. ¿Tenemos en la iglesia hombres que rechazan la autoridad espiritual y quieren vivir como les da la gana? Por supuesto que sí, hermanos. Hermanos, la vida de muchos es un culto al desorden. Ahora, como adoran tanto ese desorden en sus vidas privadas, quieren traerlo aquí a la iglesia para que todos los acompañemos a adorar a su Dios desorden. Esa es una realidad. Ahora, esta es la mala noticia para los que quieren traer un desorden. Porque resulta que Dios ha puesto un guardián en esta iglesia. Y ese guardián soy yo, hermanos.
Soy un perro celoso de su amo. Eso es lo que soy. Soy un perro celoso de su amo. Ahora, hermanos, esto es lo que quiero que sepan. Y saben, yo estoy consciente de lo mal que se puede escuchar esto, lo que les estoy diciendo. Estoy consciente. Y saben, por más que puedo tratar de rebuscar palabras bonitas para darles la píldora, no, es algo que cae mal. ¿Y saben qué es? Amados hermanos, no estoy aquí para agradarles a ustedes. No estoy aquí para satisfacer sus demandas, sus caprichos. No estoy para eso. Porque si primero quisiera agradarles a ustedes, entonces no sería un siervo de Cristo. No sería un siervo de Cristo. Hermanos, pueden seguir diciendo que soy malo, que no tengo amor, que soy soberbio y todo lo que quieran. ¿Que soy un perro? Sí lo soy, hermanos. Soy un perro. Soy un perro celoso de mi amo. No estoy aquí para construir mi imagen. Estoy aquí para procurar con toda mi alma de serle fiel al que me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Y hermanos, de todo corazón les digo esto, no lo digo de manera arrogante. Es algo que viene de Dios. Él puso en mi corazón no solamente el celo por la pureza de su evangelio. Él puso en mi corazón que cuide al rebaño. Ahora, los que no están interesados en el rebaño huyen. Y tengo que cuidar al rebaño, hermanos. Hay muchos que no entienden eso. A mí me parte el corazón, pero debo continuar siendo el guardián en esta iglesia. Dios me ha puesto para que mande, para que cuide el orden en este lugar. ¿Y saben qué? Dios me tuvo por fiel, aún siendo yo un blasfemo. Y hermanos, yo no entiendo eso. De verdad, de todo corazón, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero sé que es mi deber primario corregir y prevenir el desorden que quieren traer a este lugar, donde debemos adorar al Dios de orden. Y hermanos, como pastor, tengo que ser un guardián en la misma medida que lo fueron Timoteo y Tito en su tiempo. Tengo que corregir las mismas cosas que ellos tuvieron que corregir en su tiempo. Y hermanos amados, en este cometido no significa que yo no voy a tener equivocaciones. Yo estoy consciente de que todavía estoy sujeto a mi propia naturaleza pecaminosa con la que tengo que luchar diariamente. Hermanos, los fracasos me persiguen y me acechan todos los días. Y tengo mis propias luchas. ¿Se dan cuenta? Y por eso yo les quiero pedir con desesperación que oren por mí. Porque, amados, sin sus oraciones yo me voy a derrumbar. Sin la gracia del Señor yo me voy a derrumbar. Los pastores somos criaturas de carne y hueso, hermanos. Tenemos un corazón inclinado al pecado. ¿Y saben qué? No solamente necesito de sus oraciones, también necesito que ustedes vayan delante de Dios para que el Señor les dé un corazón dócil, para que la iglesia camine según el orden que Dios quiere que camine. Y amados hermanos, es imposible para un solo hombre hacer que todo funcione en la iglesia. Todos los miembros hacemos el ministerio, somos un cuerpo y cada miembro de ese cuerpo tiene una función específica. Y saben que aquí quiero adorar al Señor, hermanos. Quiero adorar de verdad al Señor y le estoy tan agradecido por los hermanos que Él ha provisto para cada ministerio. Yo sé que faltan muchos ministerios en nuestra iglesia, faltan muchos obreros, pero bendigo a Dios, hermanos, por el ministerio de mujeres, por el ministerio de alabanza, por el ministerio audiovisual, por el ministerio de escuela dominical. Es una gran bendición la que el Señor nos ha dado, hermanos. Gran bendición. El Señor ya ha derramado sobre esta iglesia enormes bendiciones. Y saben, yo me regocijo de ver que juntos todos estamos haciendo que las cosas funcionen. Eso es increíble, hermanos. Todos hacemos el ministerio. Ahora, esa es la razón
por la que todos necesitamos tener la misma aspiración y el mismo trabajo. ¿Se dan cuenta? Amados hermanos, los requisitos del pastor que está figurando aquí en 1 Timoteo no solamente es para mí, por si acaso. Es para todos los que están en el ministerio. Y por derivación a todos los miembros de esta iglesia. Dios quiere mujeres que vivan según su diseño, Dios quiere hombres que vivan según su diseño, hermanos. Esa es su voluntad. Y todos debemos estar limpiando las manchas en nuestro vestido. Somos guardianes del orden en la iglesia del Dios de orden. Para todos nosotros. Ahora, así como Pablo y Timoteo serían insignificantes para nosotros si Dios no los hubiera puesto en esta carta en el Nuevo Testamento, ¿saben qué? Ninguno de nosotros tendría significado para los demás si no estuviéramos aquí trabajando para el Señor, hermanos. Nadie. Seríamos insignificantes. ¿Saben qué dice el puritano Richard Baxter en uno de sus libros? Me encantó esto. Todas las criaturas en sí son como sílabas sueltas. Aparte de Dios, no significan nada. ¡Wow! Separados de Dios, no significan nada. Ahora, hermanos, nuestra vida solo tiene sentido, significado y propósito en la medida que nos unimos a la familia de Dios, a la familia de los redimidos, y nuestra historia personal se une a las otras historias personales para formar parte en realidad de la gran historia que es la historia del amor de Dios. Y esa historia, hermanos, nos muestra que Dios está salvando criaturas malvadas, ensimismadas y egoístas para transformarlas en siervos y siervas útiles para su reino y con un profundo sentido de entrega y sacrificio. Hermanos, nuestras vidas no significarían absolutamente nada si no estuvieran unidas. Seríamos como simples sílabas aisladas que no dicen nada. Pero cuando las sílabas se juntan, entonces adquieren significado, hermanos. Y ahí es cuando Dios es glorificado. Somos sílabas del Dios Altísimo. Juntos tenemos significado, hermanos. Juntos tenemos propósito. Pero ¿saben qué? Nunca debemos olvidar que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Y a nosotros como siervos de ustedes por amor del Señor Jesús. Eso es lo que dice Pablo en Corintios. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto, hermanos? Lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, demos gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha fortalecido, porque nos tuvo por fieles, poniéndonos en el ministerio, aún siendo nosotros blasfemos. ¿Alguien puede ver una gracia mayor que esa, hermanos? No la hay. Esa es una maravillosa y sublime gracia. Vamos a orar.